es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. El cooperativismo puertorriqueño cuenta con una nueva ley, una ley muy importante, muy particular, y vamos a llamar las cosas por su nombre. Es la Ley para la Reforma Fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito, a los fines de viabilizar las reformas fiscales de consenso acordes con los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal. Una ley que es producto del proyecto del Senado 644. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado José Sosa Llorén, asesor cooperativas en Puerto Rico y que han estado muy vinculados a esta ley. Bienvenido, licenciado Sosa. Saludos, Rubén. Encantado de estar aquí contigo y con los televidentes. Esta nueva ley tiene su génesis, como todos los asuntos, ¿verdad? Que de ordinario pues tienes un principio. ¿De dónde se deriva realmente esta legislación? Esta legislación se deriva de la fuerza misma del movimiento que después de 7 décadas se ha convertido en un pilar de nuestra economía. Y como ha ocurrido en otras ocasiones, ante retos y amenazas, el movimiento se crece y busca soluciones en protección de sus socios. Así que aquí hubo una amenaza que ha permeado todo el país, que es la crisis fiscal. Y esa crisis fiscal ha tenido consecuencias en distintos sectores. El cooperativismo no estuvo inmune a esos retos. Pero el cooperativismo ya anteriormente había gestado legislación para protegerse, para estabilizarse. Y esta es una pieza que culmina esos esfuerzos para asegurar que se preserve y se fortalezca y se potencie la capacidad prestataria del sistema, que es con lo que se atienden las necesidades del pueblo. Estas gestiones que se han estado realizando no son nuevas. Las podemos quizás en una línea del tiempo, particularmente, nos podríamos ir bien atrás, pero si nos vamos al 2021, podemos establecer que ha habido un esfuerzo tanto de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, de grupos de cooperativas que agrupan al G25, cooperativas también que se agrupan bajo cooperativas por la capitalización, que han estado trabajando y en procesos de discusión de lo que hoy se ha convertido en una ley. Correcto. Un poco que nos comente específicamente sobre ese proceso. 2021 es el punto de partida de esta ley, cuando en trabajo conjunto el G25 y la Liga de Cooperativas concentraron su atención en el asunto de la capitalización, que es desde el punto de vista regulatorio el elemento medular a que debemos atender frente a la crisis fiscal. Así que en ese momento se toma conciencia de ese asunto y se trabaja en conjunto con la Liga para preparar un proyecto de ley para viabilizar una solución de política pública, porque los asuntos regulatorios del sistema financiero pues se atienden de esa manera. Así fue en Estados Unidos y en otros países en el pasado, en épocas en que el cooperativismo estaba por encima de esos problemas. Así que en el 2021, a finales del año, se radica el proyecto de ley por la senadora Ada García. Ese proyecto se aprobó en el Senado en el 2022 y la Junta de Supervisión Fiscal planteó unas preocupaciones. Cuando el proyecto pasó a la Cámara en el 2022, ante esas preocupaciones, le pedimos al representante Rivera Madera, que preside la Comisión de Cooperativismo, la oportunidad de que entre la Comisión, nosotros y la Junta de Supervisión Fiscal hubiera un diálogo para atender esas preocupaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Y ese diálogo tomó prácticamente un año. Hay una decena de comunicaciones, reuniones, presentaciones, con la participación activa de la Comisión, el staff de la Junta de Supervisión Fiscal y las cooperativas, discutiendo maneras de consenso, porque la esencia aquí es que la Junta de Supervisión Fiscal desde el 2020 está proponiendo unos cambios que afectan al cooperativismo. En esa línea, ¿por qué si las cooperativas son organizaciones
privadas, porque las cooperativas no son extensiones del gobierno, Correcto. ni de las agencias del gobierno, ni de las corporaciones públicas, incluida COSEC. Las cooperativas somos entidades privadas. Correcto. ¿Por qué si las cooperativas son entidades privadas? Y parecería ser una pregunta retórica, pero quisiera tener eso con claridad, ¿verdad? Y Sí. precisión. ¿Por qué hay injerencia de la Junta de Supervisión Fiscal? Pues es una injerencia un poco forzada por la determinación de la Junta en el 2016 de designar a COSEC como una entidad bajo su jurisdicción, una entidad territorial designada, es el término bajo promesa. Un poco forzado el asunto porque COSEC no tenía deuda pública, ¿verdad? Sí hay unas responsabilidades del gobierno, como pasa a nivel federal con NCUA y el FDIC. Pero yo creo que hay un poco de extralimitarse en sus poderes la Junta al tomar esa injerencia sobre COSEC. La realidad es que eso ha ocurrido en otros sectores y hay un planteamiento filosófico de si la Junta se está extralimitando o no. Aquí también lo hay, pero lo que el movimiento ha hecho es, en un caso, en un ejemplo de madurez y desprendimiento, es sentarse con la Junta y decir, ustedes proponen tales reformas, pues nosotros tenemos disposición a llegar a trabajar en consenso esas reformas, siempre y cuando se atiendan, se tomen unas medidas que aseguren la estabilidad y salvaguarden la solvencia del sistema en su totalidad. Más que la solvencia, lo que queremos es preservar la capacidad de servir a los socios, porque el cooperativismo ha estado sólido y firme. Pero si no se toman ciertas medidas financieras, pues entonces la capacidad de prestar se puede ver limitada y eso es lo que no queremos. ¿Cuál ha sido el rol del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo es un componente a través de COSEC, ¿verdad?, en este proceso de formulación y de alinear esas reformas. Pues muy pasivo, porque COSEC ha primado el discurso público de crecimiento y ha desatendido en cierta medida aspectos técnicos. Todo lo que se ha hecho por el cooperativismo se ha compartido con COSEC y se le ha informado y ellos llegaron a hacer recomendaciones de enmiendas al proyecto que se incorporaron. Pero la realidad es que aquí el proceso más bien lo corrió la legislatura y el cooperativismo. Pero en esta ley que yo tengo aquí, que es ley, COSEC no ha estado al margen porque ha participado en procesos de discusión, amplios procesos, e incluso se incorporaron cambios y comentarios. Cambios y comentarios. Sí. Y de hecho, del récord legislativo, porque uno puede acceder al récord legislativo, al servicio legislativo, usted lo googlea y puede tener acceso a documentos públicos, puede ver las ponencias que hubo tanto de la Comisión como COSEC y no hay un ataque en aquel momento a lo que era un proyecto que hoy es ley. Este asunto, licenciado, de lo que fue el proyecto del Senado 644, que hoy es ley, en el ámbito de los cooperativistas ha sido atendido y respaldado contundentemente por resoluciones en el Congreso, que es la expresión máxima del cooperativismo puertorriqueño, el Congreso anual de la Liga de Cooperativas. No en un congreso, sino en más de un congreso. Correcto. Y también fue validado y discutido ampliamente al interior de la Comisión Nacional del sector que agrupa el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, en donde también se produjeron expresiones unánimes respecto a este proceso de discusión. Eso es así. Eso es una discusión amplia, pero yo quisiera aprovechar, licenciado, que pudiéramos ir y podemos explicarle a los cooperativistas, a las personas que nos ven toda la semana, nos siguen por las redes sociales y también por la televisión, en qué consiste básicamente esta ley. ¿Qué pretende, qué persigue y en qué consiste la ley? Pues la ley lo que persigue es viabilizar la implantación de reformas que requieren acción legislativa que han sido propuestas por la Junta de Supervisión Fiscal desde el 2020. Las dos medidas principales son cambios en la gobernanza de COSEC, no de las cooperativas, sino de COSEC, y un cambio en la norma de contabilidad. La contabilidad estatutaria que se aplica ahora mismo se adoptó en el 2015 bajo la ley 220
y la Junta propone que esa desviación de gap, esa diferencia de la contabilidad tradicional, pues se elimine. El movimiento ha sido consistente en decirle a la Junta, a la rama ejecutiva y a la rama legislativa, no hay ningún problema con hacer esos cambios. El movimiento puede funcionar perfectamente bien bajo eso, excepto que antes de hacer eso hay que atender el efecto del impago y el incumplimiento del gobierno, porque eso nos repone donde estábamos en el 2016 antes de la crisis fiscal. Y eso es lo que hace este proyecto, plantea un mecanismo para calcular ese impacto, cómo se atiende financieramente y una vez atendido, da paso a que se implanten las medidas tal y cual las pide la Junta de Supervisión Fiscal. En síntesis, eso es lo que hace ese proyecto, esa ley. Hay quien puede indicar y puede inferirle, bueno, si las cooperativas están tan bien como en efecto lo estamos y se ha demostrado, y no solamente porque lo decimos nosotros, es que las cooperativas rendimos cuenta a nuestros socios, los estados financieros, la información es pública, aunque somos organizaciones privadas, están disponibles. Es que también la COSEC lo ha consistentemente lo ha señalado. Entonces, ¿por qué hace falta esa subsanación de capital de las cooperativas? El capital hay que entenderlo en cuál es su función. El capital en toda empresa es un elemento importante para dar seguridad y proveer los recursos para cuando hay situaciones de emergencia. La mejor analogía que se me ocurre para dar ese ejemplo es, en este mundo, en este Puerto Rico de hoy, donde el sistema eléctrico va y viene y tenemos tantas dificultades, pues se ha convertido en una necesidad tener una planta eléctrica a nivel personal, a nivel de un negocio. Pues el capital, eso es lo que sirve. El capital no es que tú lo necesitas a diario. El capital es el resguardo para cuando se va la luz y tú prendes la planta eléctrica. El cooperativismo viene construyendo su propio capital sin un solo centavo del gobierno, dinero de los propios socios, construyéndose por décadas. Y el único efecto adverso respecto al capital ha sido el impago del gobierno. Así que lo que se busca es que eso se reponga, tengamos la planta eléctrica lista para responder a los cambios y los vaivenes en el mercado. Recordemos que hace un par de años, en Estados Unidos, después de todas las reformas y de la crisis del 2008-2010, hubo 3 bancos regionales que de momento, por cambios en tasas de interés, tuvieron dificultades, porque el mercado financiero tiene esa situación. Si usted tiene una base de capital buena, pues no tiene esa preocupación. Hay quien indica, y insistentemente, no sé las razones, si hay alguna agenda o es por desconocimiento o es por algún tipo de ignorancia, de que las cooperativas están procurando un rescate. Ah, sí, esa palabra está muy mal utilizada en este contexto. El rescate o bailout en inglés se utilizó en Estados Unidos correctamente en el 2008 al 2010 porque los problemas que tenían los bancos en ese momento obedecían a decisiones de negocio especulativas de los bancos, particularmente en el mercado hipotecario y de instrumentos derivativos. Las cooperativas, su negocio primario, préstamos a los socios, siempre han estado estables, siempre han sido prudentes, la tasa de morosidad siempre ha sido baja. De hecho, las carteras de las cooperativas son apetecibles para otros jugadores en el mercado. Y hay jugadores en el mercado que preferirían que las cooperativas prestaran menos a las tasas asequibles de las cooperativas para esos otros jugadores prestar más caro. Ese escenario es lo que venimos a proteger con este proyecto, que la capacidad de las cooperativas de prestar y seguir sirviendo a sus socios se mantenga y crezca, porque es una necesidad que va en crecimiento. Ha habido también algún tipo de discusión pública que ciertamente ha sido, e interesantemente, ha sido estimulada por la propia Junta de Supervisión Fiscal con su director ejecutivo, el señor Robert Mujica, como que le ha dado de momento un peso extraordinario y una importancia extraordinaria a las cooperativas en Puerto Rico, e incluso han estado indicando la prensa, algunos medios, de cifras y que esta ley que está aprobada coloca en una situación difícil al gobierno de Puerto Rico respecto al presupuesto
que acaba de certificar. ¿Por qué la Junta utiliza ese discurso en este momento? No tiene ningún sentido esas expresiones recientes del señor Mujica. Primero, porque él parece querer dar la impresión de que esto lo toma por sorpresa cuando durante el 2022 y el 2023 hay múltiples comunicaciones con la Junta explicando cómo funciona este proyecto de ley. Y es imposible pensar que la Junta, con todos los recursos millonarios para asesores internos y externos, no se haya sentado a discutir el proyecto. Esas conversaciones, inclusive, ellos tuvieron las enmiendas que se le insertaron al proyecto recientemente. Así que eso, primero, no lo entendemos. En segundo lugar, el proyecto no asigna ni compromete un solo centavo del fisco. El proyecto dice que hay que computar unos fondos para mitigar menoscabos causados por el gobierno y que cuando eso se defina, la mecánica para que eso sea subsanado, pues está sujeto a la autorización de la Junta. Porque bajo promesa eso es la realidad. Así que no hay ningún impacto en descuadrar el presupuesto, no se comprometen recursos en esta etapa. Y además la Junta ya ha tomado ese tipo de decisiones en el pasado. O sea, la Junta tiene la facultad. En el 2022, la Junta enmendó el presupuesto para incrementar el gasto público en casi 1.500 millones de dólares. No tuvo reparo para hacer eso. Lo estuvo haciendo consistentemente en un tema que a los puertorriqueños día a día nos está afectando tremendamente en la pobre calidad de servicios de utilidades como es servicio de energía eléctrica, que es Luma y Genera. Ellos no tuvieron ningún reparo de asignar en un caso 750 millones de fondos de los contribuyentes de Puerto Rico. Y por otro lado, cerca más de 545 millones en el caso de Genera. O sea, la Junta bajo la ley promesa tiene una autoridad que está ahí, que uno no puede decir que es indiscutible, no, se discute, pero está ahí y está validada por los tribunales, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente traer un discurso a la discusión pública confuso, con poca claridad, pues es preocupante. Porque en esta ley yo invito a todos los cooperativistas y a los que no son cooperativistas que andan por ahí tomando posiciones de los cooperativistas, que lean la ley. La ley tiene 35 páginas. 14 páginas son la exposición de motivos. No, es una ley, obviamente con aspectos técnicos, ¿verdad? Porque es un asunto técnico. Correcto. Pero muy bien entendible. O sea, es cuestión de leerla y básicamente no va a encontrar en esta ley ninguna referencia, erogación de fondos públicos de cantidades, de montos de cantidades. No lo hay. Obviamente la mitigación es clara, la exposición de motivos en decir que el único escenario razonable es que en efecto se autorice por la Junta. Claro. Porque es que la Junta ha hecho unas expresiones de la importancia, un reconocimiento de la importancia del rol de las cooperativas en la inclusión financiera, la prestación de servicios, la atención de más de 1 millón de socios y depositantes. Entonces, para ser consistente con esos objetivos de la Junta y de los planes fiscales, repetidos en 5 planes fiscales, pues el asunto de la capitalización tiene que atenderse. Hay que devolverle al movimiento cooperativo su planta eléctrica de resguardo. Lo más que preocupa de las expresiones del señor Mujica recientemente es que parecería estar tratando de dar marcha atrás a lo que han dicho por 5 años. Y peor aún, parecen querer secuestrar el poder de la legislatura como gobierno constitucional y elegido por los puertorriqueños de poder expresar una política pública. Se reconoce que la Junta es quien controla el dinero de los contribuyentes de Puerto Rico. Y eso podemos cuestionar que si eso es justo o no, pero es la realidad en este momento. Pero ir allá al punto de amenazar a la legislatura con que si no derogan esta expresión, que ha sido contundente, aprobado 2 veces por mayorías extraordinarias, multipartidistas, pues si no se hace lo que quiere la Junta en términos legislativos, pues la Junta se desquita
certificando o no certificando el presupuesto del gobierno. Esa no es la manera responsable de ejercer la función pública, que la Junta no deja de ser un organismo público. La aprobación de la ley, del proyecto que se convierte en ley, es un dato que es importante, que es multipartidista, que ahí participaron todas las fuerzas políticas y de pensamiento del país. En la Cámara de Representantes, que hay que reconocer en la aprobación inicial, unánime. En el Senado de Puerto Rico no fue unánime, pero recogió... Siempre fue de más de 2/3 partes. De más de 2/3 partes. Pero un aspecto que es importante para los puertorriqueños y que yo llamo la atención es que la defensa de las instituciones democráticas. Y ciertamente después que hubo todo un esfuerzo, el gobernador optó por el camino equivocado, por cierto, de vetar la ley. Hubo un esfuerzo, una comunicación con todas las fuerzas políticas representadas en la legislatura y hubo la comprensión y el entendido de que esto era un asunto de tanta importancia que ameritaba que 2/3 partes de las ramas legislativas, ¿verdad?, en cada cuerpo, votaran afirmativamente por la ley y fueran por encima de la determinación equivocada del gobernador de ir con un veto. Así que, y el gobernador lo reconoció a raíz de unas expresiones que él hizo de que constitucionalmente eso es lo que procede y que nos encontramos en el Estado de Derecho de una ley, una nueva ley. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos para la implantación de la ley? Ya el movimiento está trabajando con lo que le es requerido a las cooperativas en términos de su identificación de los menoscabos. Hay todo un proceso de una articulación de la defensa de esta medida ante el llamado la mala invitación del señor Mujica a que de alguna forma esto se menoscabe o se derogue. Así que el movimiento cooperativo está desde su organismo cúpula y hasta toda la base alerta para que eso se implante y se cumpla. Elemento fundamental, la discusión con la Junta, porque hay un componente financiero que está en manos de ellos. Y hemos hecho el llamado, la invitación a que tengamos reuniones con ellos. Al director ejecutivo de AFAF también se le escribió pidiendo iniciar los trabajos de discusión sobre la implantación. Estamos a espera de que ellos reaccionen a ese elemento. Pero quiero hacer un breve comentario sobre lo que mencionaste del veto. Las expresiones del señor Mujica, cuando las miramos el veto del gobernador, en ese contexto, conociendo ahora esas expresiones, no podemos evitar pensar que el veto del gobernador, aparte de la invitación de COSEC y su presidenta ejecutiva a que se vetara el proyecto, obedeciera a algún entendido o algún pedido de la Junta al gobernador de que vetara el proyecto. Porque aparentemente esa era la preferencia del director ejecutivo al menos. Si ese es el caso, es importante que hagamos un llamado y que las cooperativas y todos los socios estemos bien alerta a que no podemos permitir que esta medida sea objeto de negociación a cambio de cosas que no sabemos en cuartos oscuros y que a cambio de eso se derogue esta ley. Pues esta ley tiene el trabajo de 1 millón de socios por 3-4 años y esta es una pieza fundamental para asegurar de que nuestro movimiento se mantenga en el tamaño que tiene y siga creciendo y no sea objeto de ningún recorte para atender o adelantar intereses económicos de otros sectores con fines de lucro que apetecen todo ese negocio que manejan las cooperativas de forma asequible para los socios. Es importante y voy a hacer un llamado al liderato profesional. Cuando digo liderato profesional me refiero a los empleados de las cooperativas, comenzando por los presidentes ejecutivos, gerentes general o administradores de cooperativas, a todo el grupo, el componente de talento de nuestras cooperativas, a que tengamos presente a quién nosotros nos debemos, a quién nosotros tenemos que responder, a quién nosotros le debemos un deber de lealtad, que es a nuestros socios. No es a otras organizaciones no cooperativas, es a nuestros socios. Y es responsabilidad de cada líder profesional de nuestras cooperativas
estar prestos, listos, orientados para poder clarificar y orientar adecuadamente, pero sobre todo estar preparados para la defensa de lo que es el movimiento cooperativo puertorriqueño, que lo componen las personas, nuestros socios, nuestras comunidades, a los que nosotros nos debemos. Al liderato voluntario está listo, porque el liderato voluntario estoy convencido de que está muy claro a quién se debe, que es a los socios también. Así que es un poco, yo como empleado de una cooperativa, también hacerle el llamado a los demás compañeros míos para que sepamos y tengamos bien presente a quién nosotros nos debemos. Vienen momentos interesantes, pero vienen momentos de cosecha también. Esto ha sido un trabajo arduo, de mucha dedicación, de mucho entendimiento y de desprendimiento. Y necesitamos todavía un poquito más de trabajo para ver realizado, ¿verdad?, el producto de esta ley. Así que el país necesita del cooperativismo. Y una persona me decía, licenciado, pero si están tan bien, ¿por qué ustedes siguen buscando? Porque nosotros aspiramos a estar mejor. No basta con estar bien. Hemos trabajado duro para estar bien. El pueblo necesita de un movimiento firme, sólido, en expansión, en crecimiento, y que siga siendo lo que es la muralla moral de este país. Y ahí estamos, y estamos listos para esas batallas, pero sobre todo para acompañar a este país como lo hemos venido haciendo durante tantas décadas. Logros que se construyen con esa autoridad moral y con el defender los valores y principios del cooperativismo, no a fuerza de billetes, no a fuerza de dinero, sino con el mejor interés del pueblo en mente. Gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias por esta conversación y en esta apertura hacia los cooperativistas y un poco de oriental, y que estén pendientes. La Liga de Cooperativas de Puerto Rico ha estado atendiendo este asunto, trabajando intensamente. Estén pendientes de los consejos regionales, las comisiones sectoriales y la invitación a que sigamos caminando juntos para el bienestar de nuestras cooperativas y del pueblo de Puerto Rico. Eso es así. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.